¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás, Germán? Bien. Buenas tardes. Me ayuda a pensar un poco desde el punto de vista del derecho esta denuncia por corrupción de menores. No sé si es calificar corrupción de menores, estas cuestiones que están pasando con figuras públicas nacionales. Figuras públicas nacionales del espectáculo. Sí, sí. En el caso de la denuncia que formuló Viviana Canosa en tribunales de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, con acusando o declarando sobre la posible comisión de un delito. En realidad no lo dice como posible, manifiesta en contra de varios personajes de la farándula y especialmente por una historia que la vinculaba con Lizzy Tagliani, otra figura también del espectáculo, con respecto a la comisión del delito de corrupción de menores en fiestas. Esos son los hechos. Y de ahí se desprenden varias figuras que podemos analizar, Germán. Primero, el delito en sí, la acusación en sí, su declaración en tribunales y también lo que se desprende de ello, que es la exposición pública que tienen estos personajes, las consecuencias de la denuncia de un delito de esta calificación, que estamos hablando de menores, que sin duda tienen una protección especial ante la ley, y tengamos en cuenta que Lizzy Tagliani está en un proceso de adopción de un niño y cómo puede afectar también esta denuncia en este proceso. Paralelamente, cómo puede afectar. Claramente, un juez de adopción evalúa todos los antecedentes y esto sería una especie de hecho nuevo que se está investigando o que se va a comenzar a investigar. Y también tenemos que analizar la posible comisión del delito de falsa denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia de un delito de este calibre, de esta envergadura, sin duda trae un perjuicio hacia el acusado, sea o no sea el autor de los hechos que se le endilgan. Esto es así. Por supuesto que si la Fiscalía demuestra la veracidad de los dichos de Viviana Canosa como denunciante, tengo entendido también que hay una denuncia paralela que la hizo el mismo fiscal. Bueno, no existe, por supuesto, la comisión del delito de falsa denuncia, pero hay que preguntarse qué es lo que pasa si no se llega a comprobar estos hechos. Está bien, con respecto a Canosa, pero no con respecto al fiscal. Absolutamente, no con respecto al fiscal. Entonces ahí de falsa denuncia. Pero lo mismo se configuraría una falsa denuncia. ¿Por qué? Tenemos la denuncia de Canosa, la denuncia del fiscal, que investiga de oficio estos hechos, algo habrá visto claramente. Ningún fiscal va a iniciar una investigación si no tiene un indicio de una comisión de un delito, para después profundizar, recolectar pruebas y tomar una determinación para elevar esta causa al juzgado interviniente a fin de que se tomen las medidas correspondientes y la posterior petición de condena. Pero en esto, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo avanza la prueba? Vos sabés que es un tema muy interesante y una excelente pregunta que estás formulando, porque siempre hubo mucha polémica y zonas grises con respecto a los delitos de índole sexual. En este caso, lo que Viviana Canosa como denunciante manifiesta es que en fiestas de la farándula, que se efectuaban fiestas de la farándula, por supuesto con todos los condimentos de una fiesta, estoy hablando de alcohol, vida nocturna, etcétera, sabrá Dios que otras cosas, pero ¿qué es lo que ella hace hincapié? En que había menores que participaban de esta fiesta. Ahora analicemos cuáles son los medios posibles de prueba que puede recolectar la justicia a través de una investigación. Puede ser una filmación, pruebas testimoniales, tomar testimonios, pero ¿a quién tomarías testimonio de esta comisión de los hechos? Si fuera un edificio, al portero, a algún vigilante, a alguna persona que estaba en la calle. Difícilmente, Germán, una persona que haya participado de esta fiesta puede oficiar testigo, porque de testigo pasaría a ser un acusado más. Claro. Entonces, es vidrioso el tema de la prueba, y sobre todo teniendo en cuenta, en los casos de abuso sexual, que siempre se dan en el fuero de la intimidad. Entonces, otra prueba, que es la prueba por antonomasia, es la prueba por excelencia, que es el testimonio de la víctima. En este caso no hay testimonio de la víctima. ¿Cómo Viviana Canosa tiene conocimiento de estos hechos?
Hay que profundizar en eso. Le contaron, además, hay que tener en cuenta, si bien no es determinante, porque sabemos que no es determinante el tiempo de la comisión del hecho delictivo, del supuesto hecho delictivo, hasta la denuncia, pero si pasó el tiempo y teniendo en cuenta, te lo digo esto sin ánimo de defender ni tomar ninguna postura, estoy haciendo un análisis jurídico del tema, que es un tema que está hoy en boca de todos los argentinos, Germán, ¿sí? Sí. Eso y la economía. No, bueno, pero te plantea que este tema lo podías vincular con la cuestión de Loan en corriente, te hablan, se mezcla todo. Se mezcla todo, viste que es muy fácil que se mezcle todo y siempre hay un hilo conductor que lleva a otras cuestiones. Pero en este caso, el testimonio de la víctima siempre es importante. Tengamos en cuenta la condición personal de la denunciante. Ella primero manifestó que Lizzy Tagliani le había robado efectos personales cuando en un pasado era su asistente personal. ¿Por qué no denunció en ese momento? Si es un delito perfectamente calificable, el robo. Robo, hurto, Código Penal, sencillo. No lo hizo en su momento. Ahora vincula este hecho antecedente con un hecho actual que denuncia, que es el presunto abuso y corrupción de menores. Entonces hay que analizar también. Creo que hay que tener en cuenta, y vos sabés, Germán, y la audiencia, se lo comentamos y lo analizamos, que sobre todo en Tucumán, mirá vos el hilo conductor, hay una reforma jurídica, legal, con respecto a la falsa denuncia, que vos lo trataste en programas anteriores y que trajo mucho ruido, porque viste que es una de cal, una de arena, estamos defendiendo o manifestando posiciones distintas con respecto a denunciantes y con respecto a denunciados, qué derechos y qué deberes le asisten. Sí. Eso siempre fue un tema polémico y vos lo trataste, sobre todo en los casos de violencia de género, que es un tema que siempre te ocupás de tratar en tu programa. La pregunta es, ¿y el daño moral? Vamos a la hipótesis que si se comprueba, ya la justicia toma la decisión, pero si no se comprueba... Si no se comprueba... ¿Cómo resolvés el daño moral? Y se resuelve, primero vos tenés una acción tipificada en el artículo 255 del Código Penal nacional, claro, el Código Penal es nacional, que tipifica el delito de falsa denuncia en el cual existe pena privativa de la libertad, estamos hablando de prisión de 6 meses a 2 años y también de multas. Para tener vos sabés que las penas, que las condenas penales son elásticas y este mínimo y este máximo de 6 meses a 2 años tiene que ver con hechos subjetivos o con factores subjetivos que van a agravar o van a disminuir ese tiempo de condena. Y también la multa. ¿Qué es lo interesante de acá, Germán? La multa, que sin duda eso es el fuero penal y también tenemos el fuero civil, donde procede la acción por daños y perjuicios. ¿Qué factores pueden agravar en caso de que se tratara de una falsa denuncia? La condición de la denunciante ante la justicia, vuelvo a decir, desde el fuero penal y desde el fuero civil. La posición pública de la persona denunciada. En este caso estamos hablando de una figura pública. Sí. ¿Y cuál es su medio de vida? Su medio de vida es la televisión, son los medios de comunicación. Entonces ahí estamos, en este caso, ¿qué es lo que engloba también? Un delito, hay una ofensa en contra del honor de la persona. Lo más fuerte va a ser la denuncia civil. Sin duda, puede ser una denuncia multimillonaria y tengamos en cuenta otra circunstancia particular del caso. Se encuentra en trámite judicial la petición de adopción de Lizzy Tagliani de un niño, del cual ya tenía la guarda legal. Esto puede influir sin duda, porque vos sos juez de adopción. Tenés el caso de adopción, la petición de la señora Lizzy Tagliani. No vamos a entrar en ninguna condición discriminatoria o en ninguna observación que tenga que ver con la discriminación de su condición de persona trans. ¿Sí? Claramente la ley lo permite. ¿Te acordás del caso creo que era Vanessa Show, una trans que adoptó muchos niños y que hizo el bien por estos niños, que eran niños en condiciones de vulnerabilidad? Entonces, no estamos focalizando en eso, en su condición de transgénero. Estamos focalizando en su condición de figura pública y en su condición de solicitante de una adopción. Y si vos sos juez de adopción, sin duda vas a tener en cuenta que la peticionante está transitando
o comenzando el tránsito, porque esto la semana que viene sin duda vamos a tener más noticias, porque se va a configurar una imputación, se van a hacer las primeras investigaciones y se va a configurar una investigación. Es difícil volver, Germán. Bueno, la semana que viene volvemos. Seguimos. Gracias. Un placer, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.